Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, mucha reflexión. Me quedo pensando todas las opciones de primera línea en cáncer de pulmón. Depende también qué tanto conocimiento tengamos sobre la evidencia. Me parece que como oncólogos debemos ser hiperespecializados y diferenciar los estudios clínicos que pueden apoyarnos en ofrecerle al paciente una terapia adecuada que permita optimizar su póliza. Porque muchos de nuestros pacientes van a llegar con pólizas, perdón, es que escucho un poco de eco, con pólizas pequeñas que habría que optimizarlas y la opción de darle atezolizumab con bevacizumab más quimioterapia, muy probablemente reciba 3 ciclos y el paciente acabe con su póliza. Entonces, hasta ahí habrá llegado el paciente. El primer caso es un caso que me tocó verlo en la medicina privada. Es una mujer de 51 años de edad con cáncer de mama derecho. Me llega aparentemente como etapa clínica 3A, enviada para quimioterapia adyuvante. La paciente acude con un reporte histopatológico de una mastectomía radical modificada, más una disección radical de axila con carcinoma ductal infiltrante de 4.2 centímetros retroareolar y 5 de 22 ganglios positivos. Esto fue en octubre del 2016. El reporte de inmunohistoquímica, receptores estrogénicos el 80%, progesterona 80%, HER2 positivo una cruz y con mamaprint luminal A de bajo riesgo. La primera pregunta que me hice yo es, ¿por qué si es una etapa 3A le piden mamaprint? No voy a decir el costo, una firma genómica que es considerable. Y entonces, al revisarla, le solicito una radiografía de tórax en donde me encuentro múltiples metástasis pulmonares un mes después de haber sido sometida a cirugía por un oncólogo quirúrgico en la privada que no conozco. Y entonces tengo que asumir que la paciente puede tener metástasis en otros sitios del cuerpo y le solicito un PET. El PET sale positivo para metástasis en pulmón, mediastino y retrocrural. Ella tiene un ECOG de 1, pese a tener una disnea de grandes esfuerzos y, bueno, siendo altamente positiva para receptores, pero teniendo múltiples metástasis con una disnea a grandes esfuerzos, entiendo que la hormonoterapia sería una opción si no tuviese crisis visceral. Así que decido iniciarle quimioterapia por la disnea y por las múltiples metástasis y tras 6 ciclos de quimioterapia logro una respuesta completa en julio del 2017. El PET me muestra respuesta completa, más sin embargo un pequeño nódulo pulmonar que si bien, perdón, que no tiene señalador, perdón. En la parte apical del pulmón izquierdo se muestra una pequeña lesión, lo cual no tenía un nivel de captación adecuado y eso me hace pensar que probablemente tenga enfermedad residual. Sin embargo, ella ya estaba asintomática y decido iniciarle hormonoterapia en julio del 2017 hasta la actualidad con esquema de letrozol y palbociclib. Ella actualmente está asintomática, está recibiendo letrozol, le llega mensualmente a su domicilio, pero me refiere que el palbociclib le llega de forma intermitente y solamente le ha llegado en 6 ocasiones de 6 ciclos, de 10 ciclos que le debería de haber llegado. Aquí mi cuestionamiento sería, en el presente caso, ¿por qué no se etapificó adecuadamente antes de realizar una mastectomía?
porque su póliza de gastos médicos le permitió realizarle una mastectomía sin haber revisado la persona que autorizaba si la paciente tenía el protocolo completo y por ende autorizar la mastectomía. ¿Por qué se le autorizó la firma genómica? Una firma genómica que en un estadio 3 no está indicada y, y que tiene un alto costo. Mi pregunta es, ¿quién la autorizó? ¿Por qué el médico de la aseguradora o la persona de la aseguradora autorizó una firma que no está indicada en ninguna guía y que no sirve para la aplicabilidad del tratamiento de la paciente? ¿Por qué se le realizó mastectomía por el cirujano si era una paciente de entrada metastásico? ¿Por qué no se le autoriza de manera continua el tratamiento? ¿Y cuáles son los trámites administrativos que debe de realizarse? Y estas interrogantes es en muchos pacientes, lamentablemente, que requieren un tratamiento óptimo y donde cuando uno compara los satisfactores del paciente a nivel público y a nivel privado, deberían de ser totalmente opuestos. En la medicina pública encontramos insatisfacción, inseguridad, vulnerabilidad, temor al dolor, pero resulta que en la medicina privada, que debería de ser todo lo contrario, encontramos lo mismo. El día de ayer estaba leyendo una encuesta en Chile sobre la atención privada y pública y se encontraron con que eran más o menos semejantes. ¿Por qué? Porque las pólizas ya son por niveles, ya no cumplen con los estándares, ya el paciente se siente atendido como en un hospital público y lo más peligroso y lo más importante, que tenemos médicos ejerciendo la oncología privada que no tienen la hiperespecialización que requerimos, que tenemos firmas genómicas que no sabemos cuándo indicarlas, que tenemos secuenciaciones genómicas que aparentemente nos hablan de sensibilidad a fármacos y que en la vida real no están sustentados como para dar ciertos medicamentos. Y entonces tenemos que volvernos en inmunólogos, en biólogos moleculares, en estadistas, en financieros. Tenemos que hiperespecializarnos en otras áreas que no son precisamente la oncología, pero sobre todo ser éticos y evitar este tipo de abordaje en las pacientes que exigen una atención y pagan por una atención muy costosa, donde las pólizas de gastos médicos no tienen una vigilancia sobre la buena praxis y creo que ahí jugamos un papel importante las sociedades y los colegios. Los colegios donde tenemos que atender la actualización de la praxis, la actualización de los médicos. Este es otro caso, no es un caso mío, pero lo voy a describir, es un caso que nos enviaron, es una mujer de 54 años, mamografía de escrutinio con BRAF 4, una biopsia que confirma carcinoma, se le realiza cirugía oncoplástica y ganglio centinela, el reporte de histopatología es un carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado con un tumor de 1.2 centímetros, dos ganglios centinela negativos, receptores estrogénicos 80%, HER negativo, problema. Solicité Oncotype, lo rechazaron. Cambié a Endopredict con el argumento de que era más económico y realizada en México, lo rechazaron. Finalmente aceptaron Mamaprin, que es mucho más costoso que los previos, con una justificación respaldada en informes adicionales. Resultado, la aprobaron en 4 meses después de la cirugía. Problema, se perdió el periodo ideal para iniciar quimioterapia con afección potencial de curación. Caso siguiente, paciente de 63 años con diagnóstico de cáncer de mama, carcinoma canalicular infiltrante de 2 centímetros, 5 de 16 ganglios con metástasis, receptores positivos, HER positivo con permeación vascular, citada en primera vez en consulta oncomédica,
Problema número 1. Llegó la paciente con sus bloques de parafina y la autorización de Mamaprim. No le solicitó su cirujano, sino el personal, el concierge, fue el que le solicitó el Mamaprim, no el cirujano. Ese es otro tema. Convencieron a la paciente que era necesaria la prueba sin consultar a sus médicos. Problema número 2. En el ciclo 2 adyuvante con epirubicina ciclofosfamida desarrolló neutropenia febril. Para continuar su tratamiento se le solicitó pegfilgrastim y no le autorizaron por el alto costo. En una indicación irrefutable, en este caso, los dictaminadores argumentaron que no se autorizan tratamientos preventivos o manejos de soporte. Eso es un problema habitual, que dentro de los esquemas de tratamiento ellos le llaman a estos factores estimulantes preventivos o bien manejo de soporte. Y en el mismo problema, durante el periodo de trastuzumab adyuvante, en otro caso, perdón, se propuso subcutáneo para abatir costos, pero preservando honorarios médicos. La aseguradora nunca aceptó honorarios por aplicación subcutánea y la paciente los tuvo que pagar. Ese es otro problema. Actualmente se va incrementando el número de terapias orales, terapias subcutáneas no intravenosas, y el oncólogo médico está catalogado en tabulador por infusión y no por consulta o tratamiento. Ese es el gran problema. Creo que esos son los casos que yo iba a presentar, y el siguiente caso es un caso de radioterapia que me gustaría que la doctora Pottery lo presentara, por favor. Gracias.